el ángulo de la mandíbula que está acá, ¿no? El ángulo del maxilar inferior, que el hueso maxilar inferior tenía dos porciones, una porción horizontal y una rama ascendente. Entonces, la unión entre la rama ascendente y la porción horizontal del maxilar inferior genera este ángulo, que es el ángulo de la mandíbula. Entonces, cierren con fuerza los dientes y se les va a dibujar aquí, o le van a sentir aquí, al músculo masseter, este de acá. Sí, si están siguiendo la presentación. Sí, doc. A ver, prendan las cámaras para irles viendo cómo hacen las mímicas. Entonces, el músculo masseter, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace este músculo? Eleva y protruye la mandíbula y cierra los maxilares. Entonces, las fibras más profundas de este músculo hace retrusión, igual le lleva hacia atrás al maxilar inferior, ¿no? Este es el músculo más fuerte de la masticación. Y tenemos otros dos músculos que son el pterigoideo interno y el pterigoideo externo, o pterigoideo lateral o externo, que es lo mismo, pterigoideo medial o interno, que es lo mismo. Entonces, ¿se acuerdan que en el hueso esfenoides nosotros dijimos que teníamos dos prominencias hacia abajo, que son los huesos o la prominencia o la apófisis pterigoides? Ahí veíamos nosotros dos ramitas, y de esas dos ramas nacen los dos músculos pterigoides. Entonces, el uno, el pterigoideo lateral, va a terminar en la parte interna del maxilar inferior, ¿se acuerdan? El maxilar inferior acá adentro tenía, acá adentro, en la cara interna tenía dos líneas, una para el pterigoideo lateral o externo y otra para el pterigoideo medial o interno. Entonces termina allí adentro, en la fosa pterigoidea. Ya, entonces, ya. ¿Cuál es la función de este músculo? Actúa en forma concertada e induce la protrusión de la mandíbula y depresión de la barbilla. Actúa como separador o de forma alterna provoca movimientos laterales de la mandíbula. Entonces, el pterigoide externo hace este movimiento, movimientos laterales, y abre y ayuda a cerrar más que todo la mandíbula para la masticación, ¿no? Entonces, el pterigoideo lateral viene del hueso del esfenoides, que está atrás de este músculo, ¿no? Entonces viene el hueso del esfenoides y va a terminar en la cara interna del maxilar inferior. ¿Ya? Y el pterigoideo medial o interno viene también de la apófisis pterigoides, de la parte medial de la apófisis pterigoides, y va a terminar en la cara interna. Es por eso ven aquí que el huesito maxilar inferior está cortado, ¿no? Entonces, en la cara interna del maxilar inferior, en la rama ascendente del maxilar inferior. Entonces, ayuda a elevar la mandíbula, ayuda a elevar los maxilares, el maxilar inferior como el maxilar superior, y cuando actúa por separado protruye, o sea, lleva hacia adelante, hace este movimiento de la mandíbula. Ese movimiento ayuda para la trituración de los alimentos. Entonces aquí tenemos al músculo pterigoideo externo, que tiene dos haces, y el músculo pterigoideo interno. Venían del esfenoides, ¿no? Acá atrás está el esfenoides, y ahí vienen a terminar en la rama ascendente del maxilar superior, que tenía dos prominencias óseas en donde se insertan los músculos. Pterigoideo interno hacia abajo y pterigoideo externo hacia arriba. Y acá vemos el músculo temporal y el músculo masseter. Entonces, entre los cuatro son los cuatro principales encargados de la masticación.
de ahí vienen los músculos faciales, y uno de estos músculos faciales es considerado como un músculo del cráneo, porque envuelve a toda la calvaria o bóveda craneana, ¿no? Este es el músculo occipito, empieza acá, occipito frontal. Entonces, como ven, tiene dos haces musculares y una banda de tejido conectivo denso que se llama aponeurosis. Entonces, cuando nosotros nos cortamos la cabeza por algún accidente, cortamos piel, tejido celular subcutáneo, cortamos de esto que se llama aponeurosis epicraniana o aponeurosis del músculo occipito frontal, y debajo de esto ya está el hueso. ¿Ya? Entonces, el músculo occipito frontal tiene dos haces musculares, uno que se inserta en el hueso occipital y otro que se inserta por arriba del arco supraciliar del hueso frontal. Y en su parte media tiene tejido conectivo denso, que es un tejido conocido como aponeurosis, y esto se llama aponeurosis epicraniana o epicraniana, como quieran llamar. Cualquiera de los dos nombres está bien dicho. Está entonces músculo occipito frontal. Músculo occipito frontal. ¿Y por qué es parte de los músculos de la expresión facial? Porque el haz frontal permite la elevación y la depresión de las cejas. ¿Yo? Ya. Entonces, bueno, como les decía, tiene dos vientres, ¿no? Un vientre occipital, tiene un vientre frontal y una aponeurosis medial. Y luego vamos a dividirles a los músculos faciales por las estructuras que están rodeando. Entonces tenemos el grupo de los ojos, o sea, el del párpado y las cejas, el grupo de las orejas, el grupo de la nariz y el grupo de la boca. ¿Listo? Entonces, dentro de los músculos que rodean al ojo, la cavidad orbitaria, está este músculo redondo que se llama orbicular de los párpados, músculo orbitario. Músculo orbicular de los párpados y este músculo palpebral. El músculo palpebral es el que moviliza hacia arriba o hacia abajo el párpado, ¿no? El orbicular de los ojos nos permite cerrar, ayuda con el palpebral a cerrar los ojos y hacer los movimientos de las cejas. Este es un músculo más de protección. Como ven, tiene haces circulares, entonces va a generar los movimientos de las cejas y también ayuda a la elevación o a la depresión del párpado, ¿no? A través del músculo palpebral. Y en el palpebral hay un elevador y hay un depresor de los párpados. ¿Listo? Ya, entonces este de aquí tiene una porción que se llama músculo corrugador superciliar, que es el que frunce la ceja, que nos permite hacer este efecto, junto con un músculo de la nariz, también ayuda a fruncir las cejas, a fruncir el ceño. Ya, estos músculos auriculares todos los tenemos, son músculos más de sostén. No todos podemos mover a los músculos auriculares, pero hay personas que los tienen más desarrollados, más hipertrofiados, y son los que pueden mover al pabellón auricular, ¿no? Entonces, tiene tres porciones: una porción superior, una porción anterior y una porción posterior. Como ven aquí en el gráfico, el pabellón auricular y le está rodeando al pabellón auricular, ¿no? Y está insertado en el hueso temporal, acá también en la porción anterior del hueso temporal, y acá se va un poquito hacia la parte posterior del hueso temporal. Por acá arriba está el parietal y por acá está el occipital. Entonces, estos son unos músculos pequeños que, como les digo, en algunas personas no tienen mayor movilidad y en otras sí. Están más desarrollados o están más hipertrofiados, que sería grande la palabra coloquial. Y los músculos de la nariz, que tienen
dos procesos, un proceso transverso y un proceso alar. Este de acá está dividido con dos haces. Uno es la porción transversa, que es lo que hace es comprimir, o sea, aplastar la nariz. ¿Sí? Aplastar la nariz. Y el proceso alar, en cambio, ayuda a fruncir desde el ceño hasta ayuda a elevar la nariz. Entonces acá tenemos otro gráfico en donde le podemos ver mejor al músculo de la nariz, que tiene dos porciones, una porción transversa y una porción alar. Los dos actúan moviendo la piel de la nariz y los cartílagos de acá se llaman cartílagos alares, entonces por eso este nombre que toma el músculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ayudan? Ayudan a elevar, ayudan a deprimir, ayudan a comprimir tanto la piel de la nariz como las narinas o los cartílagos alares. Y hay otro musculito que está por aquí debajo que se llama depresor del tabique nasal. Entonces, ese conjuntamente con el orbicular de los labios, que es un músculo que está alrededor de los labios, que hace es intentar deprimir la parte cartilaginosa de la nariz. ¿Ya? Y cuando deprimimos esto, lo que pasa es que el agujero nasal o las narinas se hacen más pequeñas, ¿no? Se contraen, se aplastan. Entonces, esos músculos del ojo, músculos de la nariz, y ahora vamos a ver los músculos de la boca. A ver, ¿hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? ¿Ninguna? Disculpe, doctor, no le escuché bien. ¿En qué ayudaban el músculo depresor del tabique nasal y el orbicular del labio? Entonces, en este gráfico, si ves, este es el músculo depresor del tabique nasal. ¿Ya? Entonces, cuando le mueves al músculo depresor del tabique nasal y conjuntamente con los labios, con el orbicular de los labios, vas a ver que las fosas nasales se hacen más chiquitas y la parte cartilaginosa de la nariz desciende también. Eso. ¿Sí? Se hace el hueco un poquito más chiquito. ¿Ya? A ver, entonces vamos a repetir un poquito para que quede más claro. Entonces teníamos los músculos de la masticación y los músculos de la expresión facial. Dentro de los músculos masticadores tenemos 4. Voy a preguntar, dentro de los músculos de la masticación o músculos masticadores están todos excepto músculo temporal, músculo massétero, músculo pterigoideo externo, músculo piramidal. ¿Cuál no está? Piramidal. Entonces son 4 principales músculos de la masticación: músculo temporal, músculo massétero, músculo pterigoideo externo y pterigoideo interno. El músculo temporal está rodeando todo el hueso temporal, ¿no? Y va a terminar en una apófisis que estaba acá delante. Aquí está cortada la apófisis coronoide, ¿no? Pero si siguen al cursor, debería estar así, una prominencia ósea, y de ahí baja el resto del hueso que está acá. Entonces, esta prominencia ósea se llama apófisis coronoides. Empieza en el borde superior del hueso temporal y se va a la apófisis coronoides, que está por detrás de este músculo, de aquí, del maxilar inferior. El músculo massétero está en la cara o en el borde inferolateral del hueso cigomático, y de ahí se va a articular o se va a insertar en el ángulo de la mandíbula. Este es el ángulo de la mandíbula, la unión entre la porción horizontal y la rama ascendente
del maxilar superior, del maxilar inferior. ¿Sí? Este es el ángulo de la mandíbula. Y si ustedes cierran con fuerza los dientes, le van a topar aquí. Este es el massétero. ¿Ya? Y lo mismo, si se contrae, cuando ustedes mastican, van a sentir la contracción del músculo temporal. ¿Ya? Los músculos de la masticación son 4: massétero, temporal y pterigoideo interno, pterigoideo externo. Sinónimos: pterigoideo medial, pterigoideo lateral. ¿Listo? Ya, y dentro de los músculos faciales, el primero que rodea al cráneo, músculo del cráneo, se llama músculo occipito frontal. ¿Por qué se llama así? Porque tiene dos vientres, uno que se inserta en el hueso occipital y otro que se inserta en el hueso frontal. Entonces aquí ustedes pueden ver rojito la carne y blanco un tipo de tejido conectivo denso que se llama aponeurosis. Aponeurosis es también esto de acá, es esto de acá, es esto de acá. Que seguramente cuando están cocinando carne de res, especialmente carne de res, ahí van a ver un tejido blanco, grueso, duro. Eso es la aponeurosis, que está recubriendo al músculo. ¿Sí? Entonces, esta aponeurosis de aquí se llama aponeurosis epicraniana o epicranial, como quieran llamarlo. Cualquiera de los dos está bien dicho. ¿Sí? Entonces, apófisis epicranial y aponeurosis, perdón, no apófisis, aponeurosis epicranial, es una parte que recubre al cráneo. ¿Ya? Entonces, el haz frontal se va a insertar por arriba del arco supraciliar y el occipital por arriba de esas líneas occipitales que vimos en la parte posterior o en la cara posterior del occipital. Ya, entonces este es el primer músculo de la expresión facial. ¿Y qué hace? Es ayuda a levantar las cejas. ¿Ya? Entonces los músculos faciales los dividimos en grupos según la localización de donde estamos estudiando. Entonces vamos a estudiar músculos que rodean al ojo. Entonces, se llaman músculos orbiculares, los músculos de la boca, músculos de la nariz y los músculos de la oreja. ¿Ya? Entonces dentro de eso vamos a ver primero los músculos que rodean a la cavidad orbitaria y al ojo. Entonces tenemos un músculo circular que se llama orbicular de los párpados. ¿Ya? Este es un músculo que se llama orbicular de los párpados o orbicular u orbital o porción orbitaria del músculo, ¿no? Ya, entonces uno es este músculo circular y otro es un músculo que está en el párpado, tanto en el párpado superior como el párpado inferior, que se llama músculo palpebral. Y este músculo palpebral tiene dos acciones o dos haces, uno que eleva los párpados y otro que deprime los párpados. Entonces orbicular de los ojos, orbicular de los párpados y músculos palpebrales. Ya. Dentro de los músculos auriculares son tres haces pequeños, un haz superior, un haz anterior y un haz posterior, los cuales más tienen función como de sostén, ¿no? Tener en su sitio a la oreja. Pocos pueden mover el pabellón auricular y el objetivo de mover el pabellón auricular sería acomodar el sonido para que entre al conducto auditivo externo. ¿Listo? Ya, entonces, en los músculos auriculares tenemos un auricular superior, un anterior y un posterior. Y estos en algunas personas están mucho más desarrollados, en otros casi no tienen movimiento. Y están insertados en el hueso temporal.
Dentro de los músculos de la nariz tenemos dos. El músculo nasal propiamente dicho, que tiene dos porciones, una porción transversa y una porción alar. El músculo nasal tiene dos porciones, una porción transversa y una porción alar. ¿Qué es lo que hacen? Estos ayudan a dilatar y a contraer las narinas, o sea, las fosas nasales. Esas son las narinas, la parte cartilaginosa de la nariz está mediado sus movimientos a través de este músculo que tiene dos porciones, una porción transversa y una porción alar. Entonces su función dilatar principalmente las narinas. Otro músculo que está en la nariz es el depresor del tabique nasal, que conjuntamente con el orbicular de los labios va a hacer que las narinas se estrechen y la parte cartilaginosa de la nariz descienda un poco. ¿Ya? Y los músculos que rodean a la boca, uno es el orbicular de la boca, es este músculo redondeado que es similar al músculo orbicular de los párpados o orbicular de los ojos, que es este de acá, un músculo circular, y acá también un músculo circular. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Hace que protruyamos o que hagamos hacia adentro los labios, ayuda a la elevación del labio superior y a la depresión del labio inferior, conjuntamente con otro músculo, que es el músculo bucinador. El músculo bucinador es el que hace la expresión facial para soplar, o también para retener el aire en las mejillas. Esto es lo que hace el bucinador. Para silbar se activa el bucinador, para retener el aire se activa el bucinador, y conjuntamente con el orbicular de los labios ayuda a los movimientos de los labios. Ya, entonces en la parte inferior de la boca tenemos un músculo que es el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. ¿Qué es lo que hacen? Ayudan a hacer retrusión de los labios y ayudan a bajar principalmente al labio inferior. Dentro de los músculos de la expresión facial tenemos el risorio. El risorio es el que nos permite la sonrisa, ¿sí? Entonces el risorio está acá, y ese es el que nos ayuda a expresar la sonrisa. Entonces extiende hacia atrás al orbicular de los labios, está aquí, ¿no? Extiende hacia atrás al orbicular de los labios y eso nos permite generar la expresión facial que es la sonrisa. ¿Ya? Así como teníamos un depresor del labio inferior, tenemos un elevador del labio superior, y entre los dos hacen movimientos para la mímica, ¿no? Y para la fonación. Y hay un músculo que está en el cuello, que se llama platisma. Es un músculo más hacia el cuello, pero que tiene relación con el maxilar inferior, que genera este movimiento. Esto de aquí, platisma, ¿no? Entonces, dentro de los músculos de la boca también está el elevador de la nariz y el elevador del labio superior, el elevador del ángulo de la boca, que está hacia el hueso maxilar. Entonces, aquí vemos el elevador del labio superior, que lo describimos hace rato, el elevador del ala de la nariz, que también le describimos hace rato, y el elevador del ángulo de la boca. Entonces, esto es sacado del libro de Moore. Ahí hay un cuadrito en donde está un resumen de qué es lo que hace cada músculo. Ese resumen por lo menos deberían leerse, ¿no? Occipito frontal, en donde está el origen, en donde está la inserción, o sea, en dónde empieza, en dónde termina, y la acción principal. Ya, esto deberían saber para su examen. Entonces tenemos esos músculos
los del cráneo, los de la expresión facial y también descrito con cada movimiento que generan los músculos de la expresión facial. Entonces el occipito frontal tenía una porción frontal y también tiene una porción occipital que están rodeados, están cubiertos por una aponeurosis, que es la aponeurosis epicraneal. ¿Qué es lo que hace? Eleva las cejas. Corrugador supraciliar o depresor de las cejas va a hacer que frunzan el ceño conjuntamente con el músculo nasal también, ¿no? Tiene esa porción. Un músculo el transverso de la nariz, o la porción transversa del músculo nasal, hace que se eleven las narinas. Y el músculo depresor de las narinas y el músculo depresor del tabique, en cambio, hacen que las narinas bajen. ¿Ya? El orbicular de los párpados permite, o de los ojos, permite que abramos y cerramos el párpado y que levantemos también las cejas. El elevador del labio superior y el elevador del ala de la nariz lo que hace es dilatar las narinas. El bucinador, como les decía, es el músculo que nos ayuda a soplar o que nos ayuda a retener aire o agua en la boca. Cigomático mayor y cigomático menor están en el músculo, en el hueso cigomático, en la parte interna, y que van hacia el maxilar superior, lo que hace es elevar al ángulo de la boca. El risorio, como ven aquí, este se encarga o nos ayuda a generar la sonrisa, ¿sí? Y aquí se activa el risorio para generar la sonrisa y además el depresor del labio inferior para que se den o que se vean los dientes. El elevador del labio superior y el depresor del labio inferior lo que hacen es que nosotros podamos enseñar los dientes. Dilatador de la boca o el orbicular de los labios lo que hace también es mover a los labios hacia afuera o mover a los labios hacia adentro. Presión para o soplar o generar otra actividad. ¿Ya? Y el depresor del ángulo de la boca, como ven, está bajando la comisura labial. Es un músculo bilateral que son los que se lesionan cuando tenemos una parálisis de un nervio que inerva a todos los músculos de la cara, que es el nervio facial. Es la famosa parálisis facial o parálisis de Bell. El músculo mentoniano, que es lo que hace es nosotros corrugamos la parte inferior del mentón y también le baja al labio inferior. Y esto que está aquí tensado, ¿sí ven? Son fibras del músculo que se llama platisma. Es un músculo del cuello, pero que también tiene parte en la expresión facial. Y eso sería todo, ¿no? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? No, ninguna. Ya. A ver, entonces en anatomía, recuerden estudiar planos anatómicos, ejes anatómicos, terminología, movimientos, huesos de la cara y del cráneo, músculos de la cara y del cráneo, o músculos masticadores, músculos de la expresión facial, y la parte, como les decía, de inervación lo vamos a ver mejor en la descripción de los pares craneales. Vamos a ver con un poquito más de detalle para que no se les vaya acumulando mucha materia. ¿Listo? Ya. Yo el día lunes tengo turno, entonces no les voy a poder dar clases. Para el día martes espero